Hola Nicole, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Magda, ¿me escucha bien? Sí, señor. Nicole, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, ok, yo también la escucho aquí fuerte y claro. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? ¿Aló? ¿Al hombro? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas, Luz Edith, bendiciones, buenas tardes. amén, Darío. ¿Escuchan bien todos fuerte y claro, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Vamos a, Hola, Magda. vamos a esperar a que otras personas se conecten. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar de una vez. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Todos me escuchan bien? Señor. Sí, Listo. señor. Si ustedes quieren, pueden dejar abiertos los audios, no se preocupen. Pueden dejar abiertos los audios, ¿todos me escuchan? Bueno, habíamos dicho que a las 5 en punto, y ya son las 5:04. Vamos a empezar con una oración rápida. No sé cuánto tiempo me dijeron, bueno, aquí me dicen que hora y media, pero no sé la verdad cuánto tiempo podamos tener, pero bueno, lo importante es empezar.
Entonces, vamos a cerrar los ojos ahí donde estamos y vamos a poner este tiempo de discipulado en manos del Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde, bendito Dios, porque a ti te ha placido que nosotros estemos reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para que tú, Padre Santo, a través de la Biblia, Señor, nos puedas capacitar, nos puedas instruir para toda buena obra. Padre, que podamos entender el propósito para el cual nosotros fuimos traídos a esta tierra, Señor. Que podamos entender que es el servir, que podamos entender que es el ofrecer nuestro corazón en adoración y en alabanza a ti, Padre amado, a ti que eres el dador de vida, a ti que eres nuestro restaurador y nuestro ayudador, y a ti que te ha placido, Padre Santo, escogernos desde los confines de la tierra. Gracias, Padre. Bendecimos a cada persona que se conecta, declarando, bendito Dios, que esta palabra, que cada clase producirá frutos al 100 por 1. Los bendigo, declarando sabiduría de Dios, estrategia de Dios, creatividad de Dios sobre sus vidas. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a empezar algo que hemos... Lina, buenas tardes. ¿Sí nos escucha, Lina? ¿No nos escucha? Lina, ¿nos estará escuchando? Lina. Sí, señor. Estaba acomodándome, aquí estoy. Ok, bueno, listo. Bueno, Bueno. bendiciones y bienvenida. Pero- Entonces, hace un Sí. tiempo, bueno, los que tuvieron la oportunidad de participar en un devocional, en un seminario devocional y, y evangelizando a través de la Biblia, pudimos entender lo que era lo que era ser un discípulo, ¿no? Un discípulo. La Biblia dice que Jesús le seguía a mucha gente. Como usted ve que la gente va a las iglesias, como usted ve que la gente va a, a un estadio, a un evento, hay muchísimos seguidores, ¿cierto? Pero pocos discípulos. Y un discípulo es aquella persona que es capacitada por un maestro para una buena obra, ¿sí? Ese es un discípulo. Jesús escogió 12 personas para que transmitieran su palabra y para que discipularan a otros. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, está plasmada algo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y es un mandato que el Señor dio a sus discípulos. Les dijo, después de ungirlos, de escogerlos, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Fue un mandato del Señor. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a entender un poco más de por qué nosotros estamos en estos caminos, por qué llegamos, a qué horas llegamos y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque no nos vamos a escuchar, no nos vamos a quedar solamente escuchando palabra o lo mismo de siempre, ¿verdad? Sino tenemos que avanzar. Amén. Amén. Entonces, déjenme un segundito. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me Sí, señor. escuchan? Ok. Sí, señor. Bueno, entonces este curso de discipulado lo hemos titulado Tu nueva vida en Cristo. Va a ser el curso que van a ser 10 clases. ¿Sí? ¿Qué horarios? Pues hoy empezamos y a medida que las personas vayan llegando, pues vamos mirando horarios. ¿Tu nueva vida en qué? Tu nueva vida en Cristo. Ok. Tu nueva vida en Cristo. ¿Sí? Cuando yo llegué a los caminos del Señor, había mucha gente que se puso muy feliz, muy gozosa. Una, porque me habían conocido en mi vida desordenada.
Entonces hubo muchas personas, uy, gracias a Dios, este hombre llegó aquí a los caminos del Señor. Y todo esto. Para nosotros es un gozo avanzar, subir un peldaño, escalar. Y es así como hoy Dios abre su buen tesoro el cielo y nos felicita, porque hemos tomado la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Cuál es? Es seguir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Sí? Hemos experimentado aquello que Jesús llama el nuevo nacimiento. Y usted dirá, pero yo no sé qué es el nuevo nacimiento, pero sí lo está experimentando. ¿Por qué? Porque hoy en día hacemos cosas que de pronto antes no hacíamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado o no? ¿Sí, Sí, sí les ha pasado? Que han sí. dejado Sí, dejar de señor. hacer cosas que antes no hacíamos, ¿verdad? Ajá, ujú. Entonces, eso, eso pasa, eso pasa. Empezamos a soltar tantas cosas y en un momento nos damos cuenta que hemos avanzado. Hemos avanzado porque ya nuestra vida no es la de antes, ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Y eso es bueno, pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo más importante es mantenernos. Lo más importante es estar ahí, ¿sí? Porque hermoso es cuando llegamos y sentimos ese fuego, ese primer amor tan chévere que uno no se quiere desconectar, que uno quiere seguir como ahí, ¿cierto? ¿Yurley me escucha? ¿Yurley nos escucha? A Magda no la escucho, tiene deshabilitado el audio. Yurley, Señor, yo lo estoy escuchando. Ah, bueno. ¿Yurley nos está escuchando? Dice, Yurley. no está, creo que no ha habilitado el audio, Yurley. Bueno, alguien que me le explique a Yurley cómo habilitar el audio. Mamá. Entonces, entonces les decía que empezamos a dejar de hacer cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Dios, también hemos entendido que Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo. Todos sabemos que en la cruz del Calvario el Señor entregó a su único Hijo para que por el poder de su sangre nosotros fuéramos perdonados, ¿verdad? O sea, entendemos, hasta ahí entendemos, ¿verdad? El sacrificio Sí, que se hizo en la cruz del Calvario fue para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos perdonados, ¿sí? Sí, señor. ujú. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Dios nos ha liberado del pecado y hace posible para cada uno de nosotros vivir una vida en abundancia, una vida abundante. Y usted se preguntará, ¿pero abundante de qué? Abundante de fe, abundante de paz, abundante de gozo, de victoria sobre todos los pecados, la vida que llevábamos antes, porque todo tiene un propósito. Y eso es lo que nos da seguridad y confianza de que hemos obtenido la vida eterna. Pero el crecer en la vida cristiana no es fácil, ¿no? Es el resultado de permanecer unidos en la fe. Hablábamos mucho de la fe en este tiempo, en esta semana tuve la oportunidad de hablar bastante de la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos. La Biblia me dice en Gálatas capítulo 3, verso 11, que el justo por la fe vivirá. Y es una vida de fe lo que nos va a unir mucho, mucho, pero mucho más a Cristo. Y nos va a dar grandes cosas, cosas abundantes como solamente Dios sabe hacerlo. Por eso debemos tener una práctica de una buena palabra, de oración, de ayunos, de vigilias. Cuando hablamos de que la fe nos va a unir mucho más a Cristo, es porque, a ver, les explico rápidamente. Cuando tenemos un inconveniente, cuando tenemos un chicharrón de esos bien chéveres, ¿cuál es la primer palabra que usted pronuncia? Cuando se le viene un chicharrón encima. Ay, No, Dios mío. no un gordo,
un chicharrón, un problema, una dificultad, un gigante. Dios mío, ayúdame. Dios, ayúdanos. Esas son las palabras que pronunciamos, ¿cierto? Ay, Señor, yo no sé qué va a pasar. Dios mío, ayúdame. Esas son las palabras que nosotros pronunciamos. Nunca llamamos al de la tienda, ay, Señor, fíjeme. No, Dios mío, ayúdame. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Bienvenida, Lorena, ¿me está escuchando? Lorena. ¿Lorena me escucha? Mamá, ¿me puede dar agua? ¿Lorena me escucha? Mamá, ¿puede dar agua? Lorena nos está escuchando. Lorena nos escucha. Bueno, entonces sigamos. Son las palabras que nosotros pronunciamos cuando tenemos un chicharrón, ¿sí o no? Dios mío, ayúdame, ¿y ahora qué voy a hacer? Listo. Pero esa es la fe que nos va a unir más a Dios. O sea, es algo tremendo, ¿no? Pero los problemas son los que nos unen a Dios. Las dificultades son lo que nos une a Dios, porque nos lleva ¿a qué? A buscar su presencia, nos lleva a orar, nos lleva al lugar secreto, nos lleva a decirle, Señor, necesito de tu ayuda. La Biblia dice en Mateo 6:6 que cuando nosotros oremos vayamos al lugar secreto, o nuestra recámara, nuestra alcoba, a nuestra habitación, y dice que cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es ahí, no es con gritos en las esquinas, no es con gritos en las iglesias, porque al Señor no le gusta eso. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos gritones? Ninguno, ¿cierto? Gracias a Dios. Ninguno somos gritones, ¿sí o no? Entonces, al Señor no le gusta eso. Y dice que hay personas que aman hacer eso para que la gente los vea, ¿sí? Entonces oran en las esquinas a determinadas horas, porque tienen un horario estricto. Entonces dicen a las 10 de la mañana hay una oración, a las 12 del día otra oración, y lo que estén haciendo lo sueltan y empiezan a orar, a gritar, a pegarse, a mover la cabeza, bueno, a hacer un poco de cosas para que la gente los vea. Pero a Dios no le agrada eso. El Señor, de hecho, en su palabra plasma, no use vanas repeticiones. ¿De qué se acuerdan? Cuando dicen, no use vanas repeticiones. Cuando a uno le preguntan, y ahora, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Si la semana pasada ya dije lo mismo. Sí. Sí, entonces, y bueno, ¿y usted por qué llegó a esta hora? Porque me tocó hacer aseo, cuando estábamos estudiando. Y el otro jueves, ¿y por qué llegó? Porque me tocó recoger los libros. Y siempre tenemos algo para decirle, ¿sí? Dios dice que no use vanas repeticiones, sino seamos francos. Lorena, ¿me está escuchando? Sí, señor. Ok, bienvenida, buenas tardes. Entonces, que no usemos vanas repeticiones porque si no me a Dios Don Darío. no le gusta los cuentos. Señora. Estoy con Jetsi porque es que nos está molestando mucho el internet, entonces estamos las dos en el mismo. Ok, Jetsi, bienvenida. Entonces me regala los daticos más adelante de Jetsi, número de cédula y todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, a Dios no le gustan las vanas repeticiones, no le gusta que nosotros estemos haciendo como llenándonos de vanagloria, ¿cierto? Dios dice que el justo por la fe vivirá y nosotros tenemos que vivir por fe porque es lo que nos une mucho más a Dios, ¿sí? Dentro de esa vida abundante que Dios tiene preparada para ti y para mí, Él nos invita a hacer algunas prácticas. Esto lo voy a plasmar o se lo voy a enviar a cada una de ustedes, ¿sí? Lo primero, o sea, esta no es la clase todavía, sino una introducción rápida. Lo primero es que tenemos que conversar con Dios en oración cada día, ¿sí?
conversar con Dios en oración cada día. Si queremos tener una vida abundante, si queremos desarrollar una vida de fe, nosotros tenemos que orar. El primer requisito para usted, ¿se imagina un cristiano que no ore? Es cristiano, ¿sí o qué? Entonces tenemos que orar. Y lo primero es, cada mañana que nos levantemos, hacer nuestro devocional. Les aconsejo algo. No, no se guíen por esquemas. Rompan los esquemas y sean ustedes mismas. ¿Sí? Sean ustedes mismas. Hablen con el Señor tal cual ustedes son. ¿Cierto? Yo recuerdo que cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo vi un señor de corbata con un tremendo biblión, saco y todo eso. Y yo me quedé mirándolo. Y bueno, mi vida, hay algo que me caracteriza y es que yo no me complico. ¿Sí? Yo pienso que Jesús fue descomplicado y nunca complicó las cosas. Y ese señor hablaba de una manera como si lo estuviera regañando a uno y caminaba para allá. Le di un pantalón verde, una chaqueta azul, una corbata roja. Y yo digo, uy, Dios mío, si ser cristiano es vestirse como un chinche, yo prefiero no ser cristiano. Porque no quería eso. De hecho, no me gustan mucho las chaquetas, me gusta mucho el jean, me gusta mucho yo quiero ser descomplicado. Así Dios nos invita a nosotros a ser descomplicados, ¿cierto? Descomplicados. ¿Qué es ser un descomplicado? Hermano, hermana, siéntese y hable con Dios. Hable con Dios, ¿sí? Tal cual. ¿Qué siente, qué no siente? Si muchas veces nosotros le hemos abierto el corazón a personas que no son temerosas de Dios, a personas que hasta nos han traicionado, ¿por qué no abrir el corazón a Dios? ¿Cierto? Dios es el que nos escucha. Entonces, lo primero para empezar esta vida devocional, esta vida de discipulado es la oración. Pero la oración tiene que ser una oración sincera, una oración clara, porque al Señor le gusta que nosotros le hablemos específicamente de qué tenemos necesidad. Al Señor le gusta que nosotros le entreguemos las debilidades. El apóstol Pablo decía, diga el débil, fuerte soy, porque Dios nos fortalece en medio de las debilidades. Es que yo no soy capaz de dejar el trago, es que yo no soy capaz de dejar eso, es que no soy capaz de... Claro que sí, poco a poco, a medida de que las cosas van pasando. Cuando uno se da cuenta, yo era una persona que me enganchaba a beber 3 días, 4 días, 5 días, y a mí no me importaba absolutamente nada, papá, mamá, hermanos, dinero, esto, aquello, nada, ¿sí? En ningún momento me importaba. Todo lo dejaba. Pero cuando me di cuenta, ya Dios venía trabajando en mi vida. ¿A través de qué? A través de la oración. Y hermano, ¿y usted cuando llegó a los caminos de Dios, todo cambió? Sí, todo se puso peor. Para mí se puso peor. Sí, para mí se puso peor. Se me agravaron muchas situaciones. Hasta parte de mi familia se vino encima mío. Bueno, que yo no iba a cambiar, que se iba a cambiar. O sea, había tantas cosas que decía uno, bueno, si antes mantenía en la calle y no me criticaban y ahora que estoy en los caminos de Dios sí me critican. Bueno, entonces todo eso va a pasar, pero nos vamos a fortalecer en la oración. Amén. Entonces tenemos que hablar con Dios. Un cristiano, un discípulo, habla con Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Amén. Lo segundo es leer la Biblia, meditar en la palabra. 1, conversar con Dios. 2, leer la palabra. Y todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Amén. Denme un segundito que están tocando aquí, un segundito, por favor. Hola, niñas. Hola.
¿Cómo Ah, está? Qué pena con Bien, ustedes ¿qué que me hace? viene por aquí a... llegó Darío. Llegó el profesor Pilas. Entonces, lo primero es una vida de oración, lo segundo, leer la palabra. Pero no la entiendo porque no salen un poco de nombres raros. Siga leyendo, siga leyendo. Muchas veces nos pasa que cogemos un libro, tomamos un libro y empezamos a leer. No, pero yo no entiendo esta vuelta, ¿cómo es eso? Sigamos leyendo que en cualquier momento vamos allá a caer, ¿sí o no? Entonces, leer la Biblia, ¿sí? Lo tercero es confiar en Dios. Definitivamente es el único que no nos traiciona. Confiar en Dios para cada problema, para cada situación. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad. Esa palabra me fascina. Y es una de las palabras que tengo aquí guardada. Echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oración, lectura de la ¿Me, palabra, señora. me repite? Primera de Pedro 5:7. ¿Sí? Sí, sí, señor. ¿Sí? Darío, Señora, Darío, le escucho. lo que pasa es que una vez, por lo menos ya se leo la Biblia, por lo menos ya se Lo escuchas con mi tía. Se le entrecorta, Yurley. ¡Momento! Aló, Aló. ¿me escucha? Claro que sí, le escucho fuerte y claro. Porque lo que pasa es que yo a veces leo la Biblia, ¿sí? Sí, Que yo digo, ay, no, Dios mío, eso habla como de muerte, eso habla como de cosas, entonces yo me asusto. Y, ay, no, eso no es para mí, eso no es para mí. claro. O Entonces, ¿sí me sea, entiendes? hay muchas Y no cosas que sé quién tenemos mató a que Tales, que mató comprender. después a Tales, que mató a Tales. Y Claro, yo, no, eso no es conmigo, eso están matando a todo el mundo ahí. Pero claro. La Biblia es un libro, que es un manual de vida. ¿Sí? La Biblia, según los grandes teólogos y los grandes escritores, es el libro más completo que se ha escrito en todo el mundo y en todos los tiempos. ¿Sí? Pero Darío, tenemos yo tengo que una pregunta. comprender. Claro, sí, señor. Ayer que usted estaba hablando acerca de los nombres de pues, con los que aparece Jehová en la Biblia, Sí. en Salmo 156, ahí dice, todo lo que respira, alábele a Yahweh. Alabe a Jehová. Ah, ok. O sea, pero es que aparece J-A-H. Es Jehová. Es Jehová. Esa es una Ah, ok. abreviatura que usan para decir Jehová. ¿Sí? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y ahí nos invita a eso, a que todo ser viviente tiene que alabar a Dios. ¿Sí? Entonces les decía, lo tercero es confiar en Dios y lo cuarto, algo muy importante, es congregarnos. Y si ustedes se dan cuenta, hasta este cuarto punto, todo lo están haciendo ustedes. ¿Sí? Lo quinto es hablar de Cristo. La Biblia dice en Hebreos 10:25, congrégate, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Lo quinto es hablar a otros de Cristo. Entre ustedes se han hablado de Cristo. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor en Mateo 28:18, hablándoles de la gran comisión ahora. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, les dio una investidura a los discípulos. Les dio como una potestad y eso le explicaba o le decía a Magda y a Lorena que días que hay muchas cosas que sobre el papel no se aprenden, sino que tienen que ser transmitidas por la unción, por la imposición de manos, ¿sí? Eso hizo el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Pero lo hizo fue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos decían, tenemos temor, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de su existencia. Lo otro es que tenemos que obedecer a Dios en todo momento. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre y yo le amaré y se manifestará a mí. Amén. Entonces tenemos que confiar y seguir estos pasos muy sencillos como cristianos, como nuevos creyentes.
como nuevos discípulos del Señor. Nuevos discípulos del Señor. Ahora sí vamos a repasar rápidamente el tema. Esta era como una breve introducción, pero si ustedes se dan cuenta, me estaba leyendo un letrero ahí que ya estaba acabando el tiempo, pero que nos habían regalado más. Bueno, ¿será que eso no viene con una adicional de tocineta? No. Bueno, esperemos a ver si de pronto. Entonces les decía que todas estas cosas ya las estamos viviendo, ¿sí? ¿Ustedes oran? ¿Sí oran todas? No. Yo les hago esa pregunta. ¿Oran? ¿Sí? Amén. Sí. Oran, ¿cierto? Sí, ¿Leen señor. la palabra? ¿Leen la palabra? Amén. ¿Leen la palabra? ¿Sí o no? Así sea un versículo Sí, señor. pequeño, pero leen la Amén. palabra. ¿Se están congregando? Amén. ¿No se están congregando? Entonces, ¿qué hacen todos los días cuando nos conectamos en la noche? Yo sí, Jessy no. Yo no tenía internet. Ah, qué pena. Ah, no tenés internet. Bueno, listo. Vamos a hacer la vaca y le pagamos el recibo. Por fe, por fe. Por fe. Bueno, entonces, nos estamos congregando, porque esto es congregar, ¿sí? Esto es una reunión, una congregación. Esto es lo que estamos haciendo, es congregarnos, ¿sí? A veces la gente dice, es que no va a la iglesia somos todos nosotros. Es otra cosa en la que tenemos que entender. La iglesia está dentro de nosotros, ¿cierto? Nosotros somos Amén. cartas abiertas. Abiertas. Donde la Amén. gente nos va a leer. ¿Y cómo nos va a leer? Por nuestro comportamiento, ¿sí? Yo Amén. llego de compartir la palabra y puede, como de pronto Lorena lo sabe, he llegado a compartir 3, 4 iglesias en un día y llego a mi casa y levanto mi voz, el vecino va a decir, ¡ja! Allá llegó el pastorcito, mírelo. Después de compartir la palabra llegó, se le salieron los chukis y está acabando con todo el apartamento. ¿Sí o no? Llegó a Usted gritar llega- a la casa. Amén. Usted llega a su casa y tiene un inconveniente con su esposo, con su esposa, con su hija. Y eso que acabó de salir de la iglesia, de una vez le van a empezar a juzgar. Por eso es que el testimonio habla por Sí. nosotros, el comportamiento. ¿Y qué nos da todo esto? ¿Cómo? Que por eso es que nos dicen marcilleras. Eso. Entonces, el testimonio habla por nosotros. ¿Y cómo lo conseguimos? Con esa vida, con esos pasos que acabamos de dar, que yo se los voy a enviar, una vida fortalecida en Cristo. Principalmente la oración, la lectura de la palabra, el confiar en Dios en cada inconveniente que tengamos, en cada problema. Yo hablaba con una chica hace como unos 3 años, 4 años. Tenía a cargo como unos 4 o 5 años más o menos, un ministerio de jóvenes y siempre llegaban las mismas consejerías, los novios y las novias, y casi siempre la misma palabra. Una vez me dijo, yo le dije, bueno, ¿y usted confía en Dios? Y me dijo, ¿sabe que hasta para un examen en la universidad yo oro? Y recuerdo tanto, y me contó algo impactante, recuerdo tanto que durante mucho tiempo no entendí una materia. Y ese día tenía un examen y no entendía absolutamente nada, pero escuché una palabra que dice que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y fue ahí donde me arrodillé y le dije al Señor que me hiciera entender, que me hiciera ver, que me trajera las respuestas. No que le soltara la respuesta, ¿no? Sino que le hiciera entender. Y entonces y ella me dice que cuando ella estaba leyendo el examen, en su mente empezó ella a comprender la explicación del profesor. Cuando el profesor le explicó en una clase o en varias clases, y ella empezó a entender. Pero confió, ¿sí me entiende? Confió en Dios. Amén. Hasta lo más sencillo, hasta en lo más mínimo, nosotros tenemos que confiar en Dios. Amén. Entonces, eso es. Vamos rápidamente entonces a la lección hoy, número 1. Ustedes ya tienen el bosquejo, cada una de ustedes. El título de la clase es El Nuevo Nacimiento. ¿Y qué es el Nuevo Nacimiento? Rápidamente le voy a leer una palabra que está en Juan capítulo 3,
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Para los que vayan a tener bebé, ahí les tengo el nombre. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, sabían que habían milagros porque Dios estaba con Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerde esa palabra, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces Amén. le digo algo, esto que estamos viviendo nosotros es un nuevo nacimiento. Le decía a Magdaluz en este tiempo que este discipulado va a ser un repaso de lo que nosotros estamos viviendo. El nuevo nacimiento, ¿cuál es? Lo que estamos viviendo. Cosas nuevas. Nicodemo le decía, bueno, ¿y cómo hago? Yo ya estoy viejo. Mire a la edad que vinimos, bueno, no les estoy diciendo vieja, no, disculpe. No, pero digamos a Vieja la, la cédula, don Darío. a la edad que vinimos a conocer del Señor. ¡Qué bendición! ¿Sí? Amén. Estamos teniendo un nuevo nacimiento. Nacimiento. Un nuevo nacimiento. Pero nunca es tarde. Todos Pero necesitan. nunca es tarde. Ay, Darío, pero nunca es tarde para encontrarse con Dios. Claro, no, lo importante es que tenemos el tiempo. Hay muchas Y personas que no disposición. tuvieron el tiempo. Hermano, mire, recuerdo algo maravilloso y fue que antes de partir, yo recuerdo, estaba en el Hospital Internacional y yo llegué ahí y como buen santanderiano y buena persona, yo no quiero pagar parqueadero, tengo que esconderme por allí para que no me saquen y nada. Entonces venía la camioneta por allá andando y bueno, encontré por allá un ladito donde esconderme y yo iba a reclamar algo. Pero me acordé de una mujer que tuvo cáncer, digo tuvo porque Dios la sanó. Y me habían dicho, ella se había retirado de los caminos de Dios y estaba en la UCI de un hospital, de una clínica. Cuando yo llego, Dios inquieta mi corazón. Y yo digo, voy a buscar, hermano, hágame un favor, aquí está esta paciente. Sí, está en tal piso. Y yo pasé de una. Y cuando yo llego, la encuentro en este ladito sin cabello, y me dice la tía, ya está falleciendo. Bienvenida, Joana. Buenas tardes. Ya está falleciendo, ya estaba partiendo. Ya estaba partiendo. Desde hacía 4 o 5 días le habían dicho, llamen a Carlos Darío. Ella les dijo y quedó en estado de inconsciencia. Llamen a Carlos Darío. Y ella no partía. Cuando yo llego, hicimos nuevamente la oración de fe. Yo la abracé, tomé la mano, oramos. Y cuando terminamos de orar, yo le dije, sus hijos van a quedar bien. Van 5 hijos, una mujer de 35 años. Y le dije, sus hijos van a quedar bien, confía en Dios, esto, aquello. Salgo y a los 15, 20 minutos falleció. Esa es una oportunidad de Dios. Muchas personas se accidentan y no tienen tiempo de arrepentirse. No tienen tiempo de decir, Señor, perdona todos mis pecados, Padre, yo te recibo. La Biblia dice que todo el que confiese el nombre del Señor será salvo. Y muchos no tienen la oportunidad de confesarlo en un accidente, en una enfermedad repentina, un paro cardíaco, una trombosis, algo. Se desconectaron del mundo y ni supieron a qué hora murieron. ¿Sí o no? Ni se supo de qué murió. Nosotros tenemos la gran oportunidad. Lo que estamos viviendo nosotros es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de parte de Dios. De verdad que yo les felicito y les animo a que sigan adelante porque todo lo que hemos compartido en estos primeros 45 minutos es algo de lo que ustedes han vivido. ¿Sí? Es algo de lo que ustedes han vivido. ¿Amén? Entonces, escuché algo. Hablaba Nicodemo del nuevo nacimiento. Él tuvo un diálogo con Jesús y Jesús le afirmaba.
Y tal vez en ese tiempo no lo podía entender, pero podemos analizar en esta tarde, en base a lo que les envié, esa declaración de Jesús. Lo primero es que hay algo tremendo empezando. Dice, el que no naciera de nuevo, ¿no? Pero cuando dice el que, nos indica que incluye a todo el mundo, a todas las personas. O sea, Jesús no es exclusivo de un tipo de personas. El Señor dice que vino a todos los enfermos. Y enfermos somos todos. Todos, 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 todos. Todos tenemos algo de necesidad. No solo Nicodemo tenía necesidad en ese tiempo, todo el mundo tenemos necesidad. Amén. Las personas malas o pecadoras, ¿no? Entonces a veces uno discrimina y dice, no, yo no necesito de Dios tanto como necesita usted, porque, uy, es que esa vieja sí es bien mala. Es que ese viejo sí es bien malo. No, ese chino es un diablo, es un demonio. Todos necesitamos de Dios. Todos. Todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Amén. Entonces, Dios en su declaración, en el nuevo nacimiento, incluye a todo el mundo. Lo segundo, Él dice, el que no naciere de nuevo. Esto establece una condición. ¿Y cuál es esa condición, Darío? Que tenemos que cambiar. O sea, el nuevo nacimiento implica cambio, ¿sí? Implica un cambio. ¿Y qué han tenido ustedes? Cambios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se han tenido cambios o no? Claro, yo he visto que ustedes han tenido cambios. Claro que sí. ¿Cierto? Todas han tenido, Amén. todos los que están aquí conectados, he visto cambios, que van a venir debilidades y que van a venir ataques, como dice la Biblia, que en el mundo vamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas, que vamos a tener chicharrones, que vamos a tener que lidiar con el carácter del uno y el carácter del otro. Pero hay algo hermoso, dice, pero confíen, dice Jesús, porque yo vencí el mundo. Eso es maravilloso. O sea, el creer, el sentir y tener la plena seguridad de que algo va a pasar con nuestras vidas, ¿sí? Hay personas que quieren huirle a las situaciones. Yo te doy un consejo en esta tarde. No le huyas a las situaciones, porque son esas situaciones las que nos están afirmando. Hablábamos ahorita lo que dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo aún viejo? Podemos alcanzar o podemos conocer a Dios en cualquier edad. Yo lo conocí a los 33 años, a los 32 años creo. Conocí a Dios y mi mamá era una gran cristiana, una mujer que no dejaba de orar por su hijo, una mujer que nunca desfalleció, que siempre creyó, que el día que me lograron sujetar y enviar para una finca, un retiro espiritual, manden a Jechuki para allá, para la mesa de los santos, al menos 3 días, en una Biblia ella plasmó en una hojita, así en una hojita, te voy a ver predicar en los púlpitos. Y yo me reía mucho en esa finca, decía mi mamá, es que predicar, pastor, ¿qué voy a hacer yo eso? Pero la palabra tiene poder. Amén. Un nuevo nacimiento, ¿qué más implica? Una declaración completa. Lo que estábamos hablando ahorita. La palabra tiene poder. Nosotros tenemos que declarar que sobre nosotros y nuestra familia hay grandes cambios. Amén. Tenemos que decir que todo lo que es de Dios nace de nuevo. Ayer compartíamos un versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace cosas nuevas. Y el nuevo nacimiento, ¿qué implica? Que todo sea nuevo. ¿A cuánto les gusta cambiar las cositas de la casa? A todos, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta renovar su closet, su ropero, sus zapatos? A todos, ¿cierto? A todos nos gusta renovar. Y cuando renovamos, ¿cómo nos sentimos? Diferentes. Hay algo nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar, ¿sí o no? Entonces, el nuevo nacimiento implica dejar el pasado atrás. Porque hay algo para muchas personas. ¿Y qué es? Que los tortura el pasado. No, ¿y será que Dios me perdona? Es que usted no se imagina, hermano. Yo tuve 427 novias y media porque una era muy chiquitica.
Ah, hermano, Dios le perdona. Yo las lastimé a todas, yo esto, yo aquello. Dios le perdona. Si yo me arrepiento, dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Entonces, el pasado tiene que quedar atrás. Amén. Amén. ¿Qué nos trae enseñanza esta palabra de Nicodemo? Amén. Bueno, la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Sí o no? ¿Cierto? Tenemos la Eso a mí. necesidad, señora, tenemos la necesidad de nacer de nuevo. A mí me pasó esta noche que estaba acostada y me puse a pensar eso. Yo, ay, ¿será que sí me perdonó? ¿Será que no me perdonó? O sea, uno me pone a pensar eso. Sí, pero sí hay perdón. O sea, todos alcanzamos el perdón siempre y cuando nos arrepintamos y no dejemos que el pasado nos torture. Porque es que el pasado, ¿sabe algo? El pasado es como, ¿qué le digo yo? Como un delincuente Sí. apuntándonos con un arma. Y nosotros le tenemos temor al pasado. Uy, no, allá bien, no, 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 no. Bueno, tantas cosas que pueden suceder. Y no, es que yo recuerdo, y es que yo recuerdo, y es que yo recuerdo. Y vive uno desde el pasado. Y el pasado lo único que hace es torturarlo a uno. Nosotros tenemos que desprendernos del pasado. ¿Amén? Entonces, tenemos la necesidad, ¿cierto? Muchas personas llegaron a los pies de Cristo en esta cuarentena porque tenían la necesidad. La necesidad. Hubo consecuencias por los pecados de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La naturaleza espiritual de ellos pasó a nosotros. ¿Y cuál fue la naturaleza espiritual de ellos? Pues la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Lo hablamos el viernes. Ayer, porque fueron desobedientes, o el jueves, no recuerdo. Porque fueron desobedientes, ¿cierto? Entonces nosotros heredamos maldiciones generacionales. Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por eso es que ustedes me escuchan muchas veces decir, se corta toda maldición generacional. Porque no solamente, escuche muy bien, no solamente es lo que nosotros hemos hecho, sino lo que hemos arrastrado. ¿Sí? ¿Han conocido ustedes Los personas papás, los papás, los papás. de los abuelos, tatarabuelos, tíos, todo eso? Mire que en mi casa, mi abuelo, padre de mi papá, murió de cirrosis. Mi tío murió de cirrosis. Tomaban muchísimo. Otro tío, que era escritor, también sufría del hígado, pero él no murió de cirrosis, sino de un infarto. Solo con una botella de licor en su mano y solo en una habitación. Esas se llaman maldiciones generacionales. Si ustedes ven mi padre tomaba, mis hermanos todos tomaban. Yo los influía o influía en ellos para que nos fuéramos a tomar, a beber, a hacer muchas cosas. Y eso se llama maldición generacional, pero qué bendición que me tocó a mí mismo cortar esa maldición generacional, ¿sí? Llegar y cortarla. Y no es fácil cortar una maldición generacional. Pero cuando nosotros nos paramos en la raya y dice cáncer, llega hasta acá, porque ustedes han conocido la familia de una vecina, bueno, no vecina mía, una señora que, como hoy en día todo el mundo le dice uno vecino, uno va al supermercado, hola vecino, y uno va a la tienda, hola vecino, todo el mundo es vecino, ¿no? Entonces de una señora, y imagínense, la señora murió, ¿cómo era que se llamaba eso? Lo que es en los músculos, que empieza a dañar los músculos, ay, que dicen que es un cáncer como de, ¿cómo, Magda, que no le escucho? Se llama, bueno, es como un cáncer que acaba con los tejidos. Y murieron 4 hermanas. Imagínese usted, 4 hermanas. Le dije a ella, levántese y corte la maldición generacional. Y así pasó. ¿Cómo es que se llama eso? Bueno, Se llama lupus. Lupus. Y a ella le llegó. Y decía, Dios, y ahora... Y le expliqué y le dije que era una maldición. Y empezó a orar. Hace 2 años tuvo una niña, una bebé. Y ahí está, ¿sí?
Se cortó la maldición generacional, se paró esa enfermedad. Usted puede conocer personas donde toda la familia es depresiva. Mamá, hijos, hijas, todos depresivos. Y usted le dice, imagínese, Gloria, ¿qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Llamemos a Janet, Janeca. ¡Ay, Dios mío! Y todas empiezan con esas respuestas. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Porque es una maldición. ¿Por qué se ríe, Nicole? Porque es una maldición generacional. ¿Sí me entiende? Eso se llama maldición generacional, no se llama enfermedad. No se llama enfermedad. Es una maldición generacional que se tiene que cortar. Hay muchas cosas en nuestras vidas que se tienen que cortar y se llaman maldiciones generacionales. ¿Hasta ahí bien? Bueno, entonces dice, bueno, ahí en sus textos, en lo que les envié, dice, anota qué dice Dios en los textos siguientes. Dice Jeremías 13:23. Son 3 preguntas, 4 preguntas que ustedes me tienen que responder en el transcurso de la semana, ¿sí? Entonces son 4 cosas. Entonces, según Jeremías 13:23, podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. Romanos 3:10 al 12 dice, ¿habrá alguna persona justa que no necesita nacer de nuevo? Entonces ahí ustedes tienen que responder y me envían esas respuestas, ¿sí? El estado del hombre natural, o sea, de nosotros mismos, sin una vida espiritual, sin una comunión con Dios y sin la capacidad física, moral y espiritual para tener ese contacto o esa relación con Dios, hace que nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros planes se vayan al piso. Nosotros tenemos que contar con Dios para que Dios siempre, ayer hablábamos de que Dios tenía que ser el fundamento de todo, ¿cierto? El fundamento de todo. Dios tiene que intervenir en todos nuestros proyectos y principalmente en nuestra vida espiritual. ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? Ayer hablamos de la esperanza, ¿verdad? No tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. ¿Qué es la esperanza? Alguien que me responda qué es la esperanza. Y todas estuvieron ahí en la prédica, ¿no? Era de algo, no es una, No es una la esperanza, es ilusión. No es una ilusión, es una esperanza. La esperanza nunca se pierde. La Exacto. Pero, es saber ¿qué es la esperar. esperanza? Es saber esperar. Amén. Es saber esperar. Es saber esperar y confiar en las promesas de Dios. Esa es la esperanza que yo tengo. Cuando yo confío en las promesas de Dios, esa es esperar en las promesas de Dios. Esa es la esperanza. No es la última que se pierde, ¿cierto? Porque hay esperanzas que se han perdido. Muchas. Y esperanza, exacto, así es, Yurley. No vivir de ilusiones. Entonces, eso es. Y a través de lo que estamos viviendo hoy en día, vemos el mundo y es duro vivir las experiencias ver las experiencias que cada persona vive, valga la redundancia, las situaciones que pasan de necesidad. Usted ve que personas no salen de situaciones económicas y todo tiempo vienen endeudados, tapan aquí, pagan allá, salen de un lado, se meten al otro. ¿Cierto? No, la película yo me salgo. Y son situaciones muy difíciles, ¿cierto? Nuestra experiencia tiene que ser diferente. La Biblia dice que nosotros tenemos que volvernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Pero tristemente hoy en día esas condiciones espirituales, morales, físicas se están perdiendo porque no se trabaja en la juventud. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una compilación de todo lo que hemos hablado hoy. Es dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, es permitir que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y rompa las cadenas y nos traiga libertad. La Biblia habla de que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Hay libertad. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que la palabra se afirme, que nosotros podamos creer aún mucho más, ¿cierto? Todo lo estamos viviendo. El nuevo nacimiento
Todas ustedes lo están viviendo. ¿Qué más es el nuevo nacimiento? Dice ahí, está plasmado, es un cambio profundo. Uy, hermano, pero tengo que cambiar de una porque es que, claro, cuando uno llega a los caminos de Dios, uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero taca. No, eso va poco a poco, ¿cierto? ¿Tenemos que ser radical con el pecado? Sí, claro, con lo que nos estaba afectando, con lo que nos estaba dañando, porque eso produce algo muy malo en nuestras vidas, ¿cierto? Un nuevo nacimiento es comenzar de nuevo, ¿cierto? Es tener nuevos motivos para vivir, para transicionar, para escalar, para que el Señor traiga nuevos planes y propósitos a nuestras vidas. Que nuestra mentalidad sea cambiada por el poder de la palabra. Eso es un nuevo nacimiento. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿y alguien puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra o sin ir a la iglesia? No, no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe sin obras es muerte. Entonces yo tengo que tener un nuevo nacimiento basado en la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está conmigo, no va a haber un quebrantamiento, no va a haber una liberación. Yo no sé cuántos de ustedes hayan podido sentir el fuego del Espíritu Santo a través de las predicaciones o a través de una oración. Yo pienso que de pronto todas lo han sentido, ¿verdad? Todas lo han sentido. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir, estamos naciendo de nuevo porque yo ya no confío en Margarita, sino confío en Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros realmente hacemos, confiar en el Señor. Amén. Entonces, otra parte del nuevo nacimiento es que nosotros tenemos que determinarnos. Y usted dirá, ¿por qué usted dice determinar y no decidir? Porque las decisiones nosotros las cambiamos fáciles. Entonces tenemos que determinarnos a poner parte nuestra en el nuevo nacimiento. No podemos estar repitiendo constantemente esa frase de que Dios lo hará. Yo sé que es en el tiempo de Dios. No, yo tengo que pararme en la raya y moverme para que Dios haga la obra en mí, ¿sí o no? No todo se lo dejo a Dios. No todo el trabajo es para Dios, ¿cierto? Yo también tengo que poner parte de mi trabajo. Entonces, ¿cuál sería mi parte? Hemos plasmado ahí en la hojita que les envié. Lo primero es reconocer que somos pecadores, pero también arrepentirnos delante de Él. Es lo que hemos hecho a esta altura, ¿cierto? Amén. ¿Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados? Claro. También lo confesamos y creemos y sabemos que murió en la cruz, en la obra redentora. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, mire que esa palabra es muy compleja. Escúchela, usted me ha escuchado decirla muchas veces, pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Yo pregunto una cosa, ¿usted ha sido rebelde? Sí, claro, sí, he sido rebelde. ¿Sí o qué? Hemos sido rebeldes. Nos hemos levantado y de malas porque a mí no me grita y si me grita me voy de la casa y hago esto y hago aquello y que ¿sí o no? ¿Cierto? Lo hemos hecho, ¿sí o no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea que ese carácter queda en la cruz del Calvario. ¿Sí? Molido por nuestros pecados, por las faltas que nosotros hemos cometido. Él fue molido, literalmente fue molido. Hemos visto la película La Pasión de Cristo, es algo de lo que más se asemeja a lo que pasó allá en el Calvario. Dice que el látigo romano tenía unas cosas ahí como ¿qué le digo yo? Como lo que llevan los alambres de púa, que donde insertaba y tiraba, sacaba el pedazo. ¿Sí? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué más llevó en la cruz? Bueno, se llevó la depresión, la opresión, el desespero, la rabia, la tristeza, la frustración. Todo eso se lo llevó en la cruz del Calvario y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, ¿cierto? El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero también nos trajo sanidad al corazón y al cuerpo. Dice, y por la llaga de Jesús fuimos curados. Es una bendición, esa obra tremenda. El enemigo creyó haber alcanzado la victoria al morir Jesús, pero la victoria fue nuestra. La victoria fue nuestra. Amén. ¿Hasta ahí bien? ¿O repetimos todo? No, mentira.
Entonces, eso fue lo que pasó. Creer que Jesucristo nos dio esa salvación. Apropiarnos, dice el punto 3, personalmente de esa cruz. Más adelante les voy a compartir acerca de la obra en la cruz del Calvario. Pasado ya algunas clases del discipulado. Tenemos que creer y que aceptar que nuestros pecados han sido perdonados. Lo que hablábamos ahora, dejar un pasado atrás. Recibir a Cristo como único Señor y Salvador. Yo les hago una pregunta. ¿Todas ustedes, los que están conectados, han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Han repetido alguna vez conmigo la oración de fe? ¿Sí? Amén, ya no sé ni cuántas veces. Varias veces, porque muchas veces hay que repetirla, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, esta semana lo hicimos 3 veces. Repetimos, ayer hicimos la oración de fe, el jueves hicimos la oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? La oración de fe es cuando yo reconozco, Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación y para perdón de pecados. Esa es la oración de fe. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Esa se llama la oración de fe. ¿La hemos hecho? ¿Sí? ¿Sí lo han hecho todos? Sí. Póngame una carita o algo, dígame sí o no. Señor. Bueno, todos lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. todos tenemos a Cristo en el corazón y Cristóbal ya salió de ahí. Ahora quedó fue Cristo. Amén. Entonces, finalizando ya la parte de Dios en el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace Dios? A nosotros nos toca determinar, buscar la cruz para pedir perdón. Me han escuchado decir, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí? ¿Qué hace Dios con nosotros? Perdona todos nuestros pecados. ¿Qué más hace? Cambia la disposición de nuestro corazón. Ya nuestro corazón está abierto a escuchar la palabra. La Biblia dice en el libro de Juan 14:6, Jesús es el camino. No hay otro. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre sino por él. Juan 14:6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Cambia la disposición de nuestro corazón. Nos da dirección, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Nos da una percepción de las cosas espirituales. Entonces ya empezamos a caminar en fe y empezamos a creer que Dios todo lo puede, ¿cierto? Porque nos cambia la mente, el pensamiento, pero con convencimiento, ¿cierto? La Biblia dice en 1 de Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos suyos. Dios nos toma como sus hijos. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos derecho a todas las bendiciones que Dios ha plasmado en su palabra para nosotros. Lo que decía Lina Fernanda en estos momentos, ¿cierto? Tengo esperanza porque confío en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que caminar bajo la promesa de Dios. Y si Dios prometió que nosotros no íbamos a sufrir o por un leve tiempo vamos a sufrir, como dice 1 de Pedro 5:10, o como dice también el libro de 2 de Corintios capítulo 4, una leve tribulación, porque es más grande la alegría, es más grande el gozo que lo que nosotros hemos pasado. Yo lo comparo siempre, a mí me encanta comparar con las relaciones afectivas. Entonces una chica termina con su esposo, se separan o novio y siente que el corazón se le va a estallar, ¿sí o no? Al igual que el muchacho, ¿cierto? Yo estoy hablando de una chica, pero al igual los dos, ¿sí han pasado eso? ¿Sí han pasado eso? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, bendito Dios que ninguna lo ha pasado. Amén. Entonces yo creo que todos nosotros lo hemos pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento usted siente que no va a pasar la prueba. Y ahora yo qué hago, Dios mío, no me pasa ni el agua, Señor. Ay, Señor, mi corazoncito se me va a estallar. Y llora, ¿y usted por qué está llorando? Yo no estoy llorando, yo no estoy llorando. Lorena, es de Lorena. Yo no estoy Don llorando. Darío, no es tanto No, palo. empiezan a copiarle las frases al chavo. Lo que pasa es que me están sudando los ojos. Entonces, No, sí, igualito usted. entonces, Claro. sí, todos pasamos por todo ese tipo de situaciones.
¿Sí o no? Pero después de un tiempo, después de que el corazón se sana, de que la herida se cicatriza, ¿qué decimos? Yo sí era estúpido llorando por esa tonta, hermano, esa tonta por ahí bailando y haciendo eso. Así mismo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así. Así es, esa es la verdad. Y yo aquí, yo ni salía, ni Uy, comía, imagínense. Mi mamá, venga, mamita, le compré la hamburguesa. No tengo hambre. ¿Qué tiene? Migraña. Pero la migraña estaba en el corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Amén. Entonces, eso hace el Señor con nosotros. Nos cambia la naturaleza y empezamos a ver que ya las situaciones que nosotros pasamos son pasajeras, ¿cierto? Pasajeras. Nos da una vida eterna. Aseguramos porque la Biblia dice que vamos a ir a vivir otra nueva vida, una vida eterna donde no va a haber sufrimiento, donde no van a haber dolores, donde no van a haber muchas cosas, ¿cierto? ¿Y qué más nos da el Señor? Pues una vida nueva. Yo tengo una vida nueva. Ustedes están empezando a tener una vida nueva. Esta pregunta fue muy tremenda. ¿Sentimientos o hechos? Hablábamos ahorita que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestra seguridad, nuestra confianza se basa en las palabras de Dios. Amén. O sea, cuando Dios da una promesa, una palabra, nosotros nos colgamos de ahí y decimos, esta palabra es para mí. Pero hay muchas personas que, como decíamos ayer, construyen castillos en el aire, viven en los sentimientos. Y los sentimientos son traicioneros, ¿cierto? El sentimiento de culpa, el sentimiento de soledad, no. No, es que yo no me puedo quedar sola. Yo no me puedo quedar sola. Tengo un amigo hoy, precisamente apagó el teléfono y estoy un poquito preocupado porque él decía, si mi esposa se va, hermano, yo no sé qué va a pasar conmigo. Y desde ayer, antes de la transmisión, estaba que me llamaba llorando, y ahora apagó el teléfono. Y no sé nada de la vida de este hombre. Esos son los sentimientos, son como una ilusión, lo que decía Lucedí. Son como una ilusión porque los sentimientos muchas veces se convierten en algo vano. Vuelvo y repito la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, esos sentimientos contrarios nos atacan mucho. El de la tristeza, el de se va a quedar sola, se va a quedar solo, ese negocio no va a prosperar, esto, no va a estudiar, este semestre pailas, plata no hay, mire la pandemia, mire esto, y tantas cosas que llegan a su cabeza que tienden ¿a qué? A confundir. Nosotros como cristianos tenemos que vivir de los hechos. ¿Y cuáles son los hechos, hermano? Las promesas de Dios son sólidas, son las que nos dan confianza. La palabra es la que nos aviva, la que nos anima, la que nos libera y es permanente. Por eso yo les decía, no hay que dejar de orar y no hay que dejar la lectura de la palabra. 3 cosas importantes. No dejar de orar, no dejar de leer la palabra y escuchar. Congregarse, así sea por internet, ¿cierto? La fe que nosotros desatemos nos va a llevar a conquistar toda una vida de abundancia. ¿En qué? En amor, en paz, en armonía. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Amén. Amén. Ahí en el punto F dice repasando lo estudiado. También esa parte la tienen que llenar. Amén. Y memorizar los siguientes versículos. Dice al final, Juan 1:12 fue lo que hablamos ahorita. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. Ustedes, al igual que yo, hoy en día podemos decir, somos hijos de Dios porque le recibimos. Y el sacrificio más tremendo que hizo el Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces, un nuevo nacimiento ha sido un repaso a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Un nuevo nacimiento es eso, cosas nuevas, cosas nuevas. Un nuevo nacimiento es el que estamos viendo porque tenemos nivel de oración. Ya tenemos nivel, ¿sí o no? Tenemos nivel de oración, tenemos nivel de lectura en la palabra, nos interesamos por las cosas de Dios, ¿cierto? Ya no solamente pronunciamos la palabra, ay Dios mío, ayúdame,
sino ya sabemos que tenemos que buscar en oración. Ya sabemos que nos podemos apoyar en una persona sabia, ¿cierto? En una persona sabia. ¿Qué es una persona sabia? Es una persona que le sirve al Señor. Esa es una persona sabia, ¿cierto? Una persona en la cual ustedes ven resultados. ¿Sí o no? Yo creo en una persona que se equivoca. Yo creo en esa persona. Yo no sé usted, pero yo creo en la persona que se equivoca y reconoce. Me equivoqué, la embarré, me resbalé, me dejé llevar. Yo creo en esa persona. En la persona que nunca comete errores, en esa persona no creo. En esa persona que constantemente está diciendo, no, es que yo me meto con Dios, yo he leído la Biblia al revés, al derecho, esto, aquello, Dios me respalda. O sea, usted nunca se equivoca, no, yo no, que Dios me guarde de equivocarme. Nos vamos a equivocar constantemente, constantemente vamos a cometer equivocaciones durante toda nuestra vida. Yo creo en esa persona que se equivoca y reconoce que se equivocó, en esa persona que trata de enmendar sus errores. De eso se trata el nuevo nacimiento, no de gritar como un loco, aleluya, gloria a Dios, no, eso no, mira, a mí no me gusta eso. Y yo creo que a Dios tampoco. A Dios le gusta es que mudemos nuestro corazón, es que cada día nosotros seamos diferentes, que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Dice la Biblia que la buena obra que Dios empezó en tu vida y en mi vida, Él mismo se encargará de perfeccionarla. Él mismo se encarga de perfeccionarla. ¿Cómo? Con mi disposición. ¿Cuál es mi disposición? Reconocer que he pecado, que he fallado y arrepentirme. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es, acudir a Él cada vez que yo necesite ayuda, ¿cierto? Cada vez que yo necesite ayuda, yo tengo que acudir a Él. No al vecino, no al banco, no al de allí. Claro, Dios va a poner sus ángeles, Dios va a poner personas que nos ayuden, que nos colaboren, pero lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios para que Él ponga las personas correctas. Recuerden el viernes que hablamos, bueno, de muchas cosas, el viernes no, el jueves, y de cosas porque hay amigos que tienen buenas intenciones, pero son malos consejeros. ¿Sí? Y la Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero hay personas que tienen buenas intenciones, ¿cierto? De pronto no vienen con maldad hacia nuestras vidas, pero sí nos están contaminando. Por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder decidir, para poder determinarnos, porque las decisiones las cambiamos hoy o mañana, pero cuando yo me determino soy radical con todo. Amén. Amén. Bienvenido, hay otro integrante para el discipulado que acaba de llegar. Bendiciones para ti. Entonces, tenemos que ser radical con todo. Yo doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes porque he visto un nuevo nacimiento. Algunas han crecido, otras no. Pero van a seguir creciendo. ¿Sí? O sea, usted dirá, pero ¿cómo así hemos crecido, no hemos crecido? Sí. Porque todos vamos a manifestar un nivel diferente de fe. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que todos tenemos fe. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? O muy enredado. La Biblia me dice que Dios ha depositado en nosotros un nivel de fe. Hay unas personas que tienen más fe que otras. ¿Sí? ¿Sí? ¿No han visto? ¿Sí? Hay personas que acuden a mí y me dicen, hermano, yo quiero que usted ore porque a usted Dios sí lo escucha. Usted tiene que orar por su necesidad. Yo no tengo por qué orar por su necesidad. Yo le apoyo en su necesidad. Sí, le apoyo en oración. Pero si usted ora, Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Hay unos que la desarrollan más que otros y viven por la fe. Lo puedo alcanzar, lo puedo lograr, lo voy a alcanzar, sé que voy a cambiar, mi casa va a cambiar y tienen fe. Pero hay otras personas que dicen, sí, yo tengo fe, y al otro día están diciendo, no, esta vaina ahí no cambia. No, yo no sé por qué oro tanto y esto y aquello, ¿cierto? Entonces la fe se va para el piso, ¿cierto? La fe se va para el piso, ¿cierto? Entonces se va la fe para el piso. Nosotros
Todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe, mire, es que Dios la puso tan fácil. Escuchen muy bien, tan fácil la puso Dios para que tú y yo conquistáramos, que nos dice en la palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Y cómo es el granito de mostaza? Como una cabecita de fósforo o más pequeña. Le dirías a esta montaña, échate al mar, al agua, y lo haría. La puso fácil Dios. ¿Sí me entienden? O sea, no es difícil porque todos tenemos fe. Ninguna persona puede hablar y decir, no tengo fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Un nivel de fe, algunos lo van a tener más pequeño, más grande, bueno, qué sé yo, pero todos tenemos fe. Y ese nivel de fe que tú tienes en el corazón te va a alcanzar para conquistar grandes cosas. O sea, no tenemos excusa, en pocas palabras. ¿Sí o no? No tenemos excusa. Todo lo que nosotros nos propongamos bajo la voluntad de Dios, lo vamos a conseguir. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Han confiado a veces en alguna persona donde usted dice, no, yo confío, vamos a cerrar en esa persona? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, la tenemos fácil, ¿sí o no? La tenemos fácil. Entonces, a confiar en Dios y a seguir afirmando el nuevo nacimiento. Amén. Esta era la primera clase. Ya saben que hay 2 temas para responder. Entonces, cuando lo respondan, me lo pueden enviar vía WhatsApp, ¿cierto? En el transcurso de la semana, que es la parte final y la parte de los versículos. Esas 2 partes la pueden responder. Cualquier duda, alguno tiene una pregunta, alguna le trajo una manzana al profesor, qué sé yo, cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Qué dice Lucedit, señora? Darío, una preguntita. Sí, señora. Cuando usted dice que usted lo apoya a uno con la oración, eso es muy bonito, muy bueno, ¿no? Pero cuando yo una vez le pregunté a usted que a mí me gustaría saber orar, uno se le vienen muchas cosas en la cabeza para orar. Sí, claro. O sea, uno se le viene en la cabeza, pero yo estaba que le preguntaba, da el momento en que uno llega, yo cierro los ojos y quisiera empezar a orar y no se me viene nada en la cabeza. Y hay un bloqueo. Todo se- Bueno, lea Mateo Eso 6:6. Lea Mateo 6:6. Apúntelo ahí y lea lo que es una pauta cómo debemos orar. O sea, lo más hermoso cuando nosotros oramos es desprendernos y es como ¿qué le digo yo? Siempre le digo a la gente, es como hablar no con cualquier persona, sino con una persona que usted ama mucho, con una persona con la cual usted nunca quiere terminar de hablar, ¿cierto? ¿Les ha pasado? 10 de la noche, hablando de lo mismo, 11 de la noche, 12 de la noche, 12:30, y por allá el papá y la mamá gritando, yo no sé qué habla este chino por ese teléfono, qué tanto hablará, ¿cierto? Porque es tan especial la persona con la que uno está hablando que uno no quisiera colgar, ¿cierto? Así pasa con Dios. Nosotros tenemos que abrir primeramente nuestro corazón delante de Dios, ¿sí? Donde nadie nos interrumpa, donde nadie nos moleste, y entregar todo lo que tenemos dentro. Hablarle con las palabras, no, la gente me dice, hermano, ¿y cuándo digo aleluya y cuándo digo gloria a Dios? Yo no sé cuándo lo va a decir, pero yo cuando estoy orando, yo no le digo aleluya ni gloria a Dios, yo le digo, Señor, tengo este problema, tengo este chicharrón, ayúdeme, esto, aquello, Padre, mi hija, mi hijo, mi nieto, qué sé yo, y le hablo como estar hablando, no con cualquier persona, sino con una persona muy especial de la cual voy a obtener una gran respuesta. Amén. Entonces desprendo mi corazón y le digo, Señor, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa Como si esto. fuera el papá de uno. Es el papá. Uno, sí. Uno habla como si tuviera el papá o la mamá uno enfrente. Amén. Es nuestro Padre. Los dos últimos versículos que tienen, Sí. que les aconsejo que los memoricen, es Juan 1:12.
dice, a todos los que, ¿cómo es que dice? Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos suyos. Imagínese a quién le pide usted las cosas. Usted no se las pide al vecino, ¿sí o no? Usted le dice, Amén. mamita, me falta esto, papito, me falta esto, ¿cierto? ¿Cierto? Le pides a su papá y le pides a su mamá. Ahora, si nosotros, dice la Biblia, aún siendo, no voy a decir malos, pero pecadores, le damos o anhelamos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos las va a dar nuestro Padre Celestial? ¿Sí o no? Nuestro Padre es muy especial con nosotros, entonces nosotros tenemos que tener confianza con ellos. Yo digo que no hay malos padres ni hay malos hijos. No hay malos padres ni hay malos hijos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay falta de comunicación. Hay falta de comunicación. Nosotros a veces queremos imponer las cosas. De malas es que aquí se hace lo que yo digo y punto. No, tenemos que tener diálogo. Porque si yo quiero una familia unida y en armonía, tengo que dialogar. ¿Ustedes recuerdan cuando la guerrilla se reunía con el gobierno? ¿Qué hacían? Los diálogos y llegar a acuerdos para que las cosas funcionaran. Entonces, sin diálogo no podemos alcanzar una muy buena relación, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre nos entrega todo, tenemos que desprendernos de todo lo que tenemos para poder entregarle a Él y hablar y hablar. Hay veces que yo me meto tanto con el Señor que a mí se me pierde la noción del tiempo. Oro y oro al Señor y le cuento y no quisiera ni colgar, ¿cierto? Después termino eso y tengo 25 llamadas perdidas. Entonces empiezo a devolver una por una, hermano, pasa esto, hermano, pasa aquello, hermano, esto, hermano, tal cosa. Y a mí me encanta y me apasiona porque me apasiona el servicio, ¿cierto? Eso me apasiona. ¿Ven? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Todo claro o alguna otra pregunta? Así que, ¿Lorena tiene una pregunta? Active el micrófono entonces, por favor. ¿No tiene? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, esta es la primera clase. Espero las respuestas a los 7 ítems que están ahí. Dios les bendiga grandemente. Espero que les haya gustado Amén. la clase. Recuerden que la fruta que me vayan a traer las van ahorrando para cuando Amén. me las entregan completas. Amén. Eso no es negociable. Amén, amén. Y cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, me pueden enviar ahí vía WhatsApp. Vía WhatsApp. ¿Listo? Sí, por vía WhatsApp, Les voy que a- De todos modos, les voy a estar enviando el video, porque lo estamos ahí grabando, para que lo tengan allá por si de pronto quieren repasar algo. ¿Ven? Dios me les bendiga. Amén. Nos hablamos. Amén. Bendiciones, Lina. Bendiciones, Magda. Bendiciones, Nicole. Bendiciones, Yurle. Bendiciones, Edith, Joana, Amén. Lorena, Jetsi. Y nos hablamos y vamos a crear un grupito. Amén. Vamos a crear un grupito. Muchas No sé gracias. que ustedes, de ustedes sea buena para crear un grupito, pero creen el grupito del discipulado. Darío, Señora. Pero, Darío, sí, para crear un WhatsApp y ahí se pueden enviar, de hecho ahí se le pueden enviar como Ahí todo puedo, usted, ¿no? exacto, ahí puedo enviar toda la información, ahí puedo enviar la clase ahí de la enviamos semana. las tareas. ¿Sí? Entonces, de una. Amén. las tareas. Las tareas, sí señora, vamos a enviar las tareas, pero me las responden con lapicero rojo y borrador de nata. Sí, para que nadie se copie. Amén. Gracias, Darío, gracias. Dios me los bendiga, un abrazo Dios gigante y bendiga. nos Amén. hablamos, bendiciones. Gracias. Amén. Chao. Chao, muchas gracias. Entonces, ¿alguna de ustedes que se Gracias. encargue de crear el grupo, listo? Bueno, ¿Quién lo va a crear? Ay, amén. Lina, Lina lo crea. No. Entonces, Lina por- o Nicole. bueno, Lina. Lina con Nicole. Listo. Lina. Amén. Bendiciones. chao. Amén. Ay, pero me meto a mí.